El sistema Rockefeller te va a dar las herramientas y estrategias para hacer que tu negocio crezca hasta 20 veces más en un periodo de 10 años. Te va a ayudar a desarrollar una visión estratégica como empresario de alto rendimiento y mostrarte las mejores herramientas para hacer que tu negocio funcione sin ti y que tengas la vida de tus sueños por medio de tu empresa. Buenas tardes, bienvenidos a su podcast del Sistema Rockefeller. Hoy va a estar poderoso. ¿Cómo estás? Querido coach Buenas Ramiro tardes. Sánchez. Francisco, Sí, no. how you doing? Intenso estas 2 semanas de mayo, ¿no? Sí, bastante intensas, mucho trabajo. A mí me parece como jueves, pero pues lunes, Pero es miércoles, ¿no? ¿Qué día es hoy? Sí, y ya es de noche, pero siento que son las 3 de la tarde. Sí, ya sé. De tanta chamba. El podcast del día de hoy va a estar poderoso y es: ¿cuál es el secreto que utilizamos los CEOs de alto rendimiento, los CEOs de gama alta, para dejar de procrastinar y multiplicar resultados? Yo siempre lo que les digo a los empresarios es, lo primero que tienes que tener es una meta. Porque a mí se me hace muy increíble que, y está bien, entiendo que hay empresarios que llevan 10, 15 años con su negocio y pues es como un barco que está flotando pero no avanza. No se hunde pero no avanza. Pero digo, oye, ¿pero cuál es la meta? O sea, es ¿a dónde? ¿A dónde vas a llegar? ¿En 10 años o en 5 años cuánto quieres vender? Y la respuesta, una de las causas ocultas es la falta de metas. Sí, y la respuesta es no sé. Y yo le digo, eso es muy similar como si todos los días salieras de tu casa y te subes al carro y dices, no, dale, güey. ¿Dónde vas? ¿Quién sabe? No, dale, güey. ¿Para Sí. dónde? ¿Cómo que para dónde, güey? Tienes que tener un lugar, un punto específico al cual llegar. Tienes que tener una meta. Si todos los días tú no tienes una meta, y en todos los ámbitos de la vida, o sea, en el ejercicio tienes que tener una meta. O sea, si te levantas tienes que tener una meta. Tienes que tener una meta de venta, de las prioridades, de cumplir las prioridades del día. De si estás haciendo dieta, pues tienes que tener una meta específica de qué comer en el día. Entonces el llegar a ese punto, pues tienes que, te hace enfocarte y ser muy productivo en ese sentido. Entonces una de las causas ocultas es la falta de metas, ¿no? Correcto. Yo pienso que otra de las causas ocultas también muy fuertes es creencias limitantes que han heredado, ¿no? Mucho. O sea, creencias limitantes del papá, creencias limitantes del directivo anterior. Es correcto. Entonces son creencias limitantes que, por ejemplo, ¿sabes qué? No, nosotros no exportamos, es únicamente aquí en local. O nosotros no nos vamos a expandir porque entre más nos expandamos, pues menos control. Entonces son creencias que, como las del changuito, ¿no? Del ese que le silba, que, o sea, tú tienes que entender que muchas de las cosas que se hacían antes, ahorita cambia radicalmente si tú tienes una estructura, y las creencias se cambian cuando tienes una guía, ¿no? Pero realmente hay unas causas ocultas, es lo que siempre les decimos a la gente que entrenamos. Tal vez tú no sepas hacerlo, pero nosotros sí sabemos cómo llevarte y cómo romper esas creencias limitantes, que creo que es una de las principales causas por las cuales los CEOs no toman acción. Y hablando específicamente de la procrastinación, que definiéndolo un poco es aplazar, ¿no? Aplazar Sí, las decisiones. aplazar decisiones, no tomar acción cuando inminentemente tienen la evidencia de que tienes que tomar acción. O sea, oye, tienes que ponerte a vender más y no te pones a vender más aunque la empresa está en crisis o no tienes flujo, güey, pero no lo haces. Y el tema de que no lo haga una persona o no tome acción, hablando un poquito de esto que mencionas tú de qué es lo que hay oculto detrás y que habla de las creencias limitantes. Hay muchas teorías en el sentido de que esas creencias obviamente se heredan, y es si tu papá, o sea, literalmente así directo, si tu papá o tu mamá, por ejemplo, vamos a hablar del tema del ejercicio, ¿no? Que lo platicamos antes del podcast. Si tu papá y tu mamá no hacían ejercicio, pues obviamente tú no le vas a encontrar un sentido lógico a sí hacer ejercicio, porque Claro. tu ejemplo de los 0 a los 8 años fue no hacer ejercicio, ¿no? Y entonces ahorita ya te hace sentido que tienes que hacerlo. Entonces dices tú, tengo que hacer ejercicio. Y eso se refleja en cualquier decisión, ¿no? Tengo que hacer ejercicio. Y no lo haces porque la teoría dice que estás esperando a que alguien
te empuje a hacerlo, o que alguien te apruebe o te diga, mira, ve y haz ejercicio, ve y hazlo, porque eso es algo que estás esperando a que alguien venga y te diga. Claro. El tema es que, pues si ese alguien que debería de haber sido tu papá, o si ya tienes 30, 40 años, pues no va a ser tu papá. 50, 60. 50, 60, no va a ser tu papá. No lo hizo nunca y entonces estás frustrado. Y eso es una de las causas de procrastinar, o sea, de que realmente la programación mental que traes tu empresario, que traes tu vendedor, que traes tu dueño de negocio, es que estás esperando aprobación o que alguien venga y te empuje y fíjate, no te das cuenta. Fíjate que ese es un muy buen punto porque hablaba con uno de los clientes y me decía, no, es que nosotros vendemos muy bien. Le dije, ok, ¿y cómo vendes? Uh-huh. Y levantaba pedidos nada más. O sea, uno de los gasolineros literalmente levanta pedidos. Y yo le dije, eso que estás haciendo no es vender. Claro. Eso que tú estás haciendo, y yo le estaba hablando al director general, ¿verdad? Uh-huh. Tú eres un levantapedidos. Claro. Porque tú no hablas por teléfono para vender. Tú no, no mandas, o sea, tú no canvaseas, tú no vas y hablas por teléfono, tú no vas y visitas clientes. Eres un levantapedidos. Claro. Y se sintió ofendido y me dice, ¿me estás diciendo que soy un levantapedidos? Le digo, ¿tú no sabes vender? Y se me queda viendo así. Dije, eres un levantapedidos. Claro. Y dije, te va a dar pena. Se lo dije no para insultarlo, sino para moverlo de su zona de confort. Y me habla al otro día y me manda, te lo juro, me marcó a las 6:30 de la mañana y me dice, Dave, acabo de vender 160 millones de pesos. ¿Cómo lo hiciste? No, pues me caló que me dijiste que era un levantapedidos. Digo, es que no es más que la verdad. Y toda tu gente son puros levantapedidos. Pero ese es el punto que tú decías, ¿verdad? Que la mayoría de los empresarios y la mayoría de todos nosotros necesitamos a alguien atrás que nos empuje para tomar esa decisión en esas creencias limitantes, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde hace sentido, todo el sentido del mundo, que tengas un coach, que tengas un mentor en aquellas áreas en las cuales no tienes resultado, o aún así tengas resultado, quieras tener más resultado, o aún así ya tengas mucho resultado constante, que no desistas. Claro. Entonces es, oye, si quieres vender más, tienes que tener un coach de ventas. Claro. Si quieres hacer crecer el negocio y sistematizarlo, tienes que tener un coach de negocios que esté detrás de ti diciéndote qué hacer y qué no hacer, qué decisión tomar y qué no. O probablemente necesitas una consultoría de toda tu empresa para ver en dónde es donde hay mayor área de oportunidad. Revisando ya todo la estructura, se pueden tomar decisiones muy rápidas basadas en estadística, basadas en datos, basadas en experiencia. Correcto, y muchas veces desde el coacheo nos basamos a hacer proyectos de consultoría, porque en los proyectos de consultoría levantamos mucha información en el detalle de cosas que están ocultas y que el dueño no tiene ni siquiera la información ni la evidencia para poder tomar decisiones. Entonces, cuando estamos coachando a una empresa, o bueno, en este caso un empresario, y por más que quiera avanzar en cierta área, no puede tomar decisión, es porque está pensando o creyendo que con base en su opinión es como se toman las decisiones. Y realmente necesita datos, necesitamos ir a medir el de ventas, necesitamos ir a medir el de producción, necesitamos ir a medir el de abastecimiento, necesitamos ir a medir y a ver y a demostrarle con números que el negocio pues no está funcionando en tal o cual área y que tiene que tomar decisiones muy rápido. Y fíjate que yo quisiera concientizar a todos los que nos están escuchando, a los dueños de negocio, a los CEOs, a los directivos, es cuánto dinero estás perdiendo, cuántos millones de dólares estás perdiendo por postergar decisiones, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, porque yo pensaba en el cliente del fin de semana y decía, 160 millones de pesos que vendió con 3 llamadas que hizo. Claro. Si eso lo hace todos los días, o sea, pero es porque no se implementa el sistema como debe ser, ¿verdad? Pero son otra vez, esas son las causas ocultas, ¿verdad? O sea, específicamente esa causa oculta es como la falta de conciencia, de tener evidencia y números, de decir, oye, esto está mal y tengo que tomar acción ya, güey. Sí, claro. Entonces, las causas ocultas, la primera que dijiste, ¿cuál fue? Bueno, la primera es no tener metas claras. Sí, metas claras, es súper poderoso. La segunda son creencias limitantes, ¿verdad? Sí, qué cosas te están programando y estás esperando. Una puede ser de los papás y otra puede ser la cultura de la empresa, ¿no? Cultura, sí. Porque puede ser que tú tengas una cultura implementada y es la que tú implementaste. Y la tercera que hablábamos ahorita es... específicamente es cómo toman las decisiones, si con base en opiniones o con base en datos de los problemas que están sucediendo dentro de la empresa. Claro, causas ocultas. Y pues bueno, ya hablando de... Hay muchas causas ocultas, ¿verdad? Pero
¿cuáles serían las principales estrategias para poder tomar decisiones? Yo pienso que una fue la que hablamos, que tú comentaste ahorita al principio, es tener metas claras, ¿verdad? Esa es una de las que comentaste. Pero yo pienso que metas claras, pero tener claridad de a 10 años en dónde vas a estar, ¿no? Claro. O sea, es a dónde vas a estar en 10 años. Tener metas estructuradas a 10 años, eso te da una estrategia para poder tomar decisiones poderosas. Correcto. Sí, el visualizar no a corto plazo, porque a corto plazo, pues lo único que hace es seguir, si tienes un resultado promedio en este momento, un resultado pues regular en crecimiento, tú dices, pues voy bien. Pero el tema aquí es que estás pensando en un mes o en 6 meses. Sí. No estás pensando en un año, no estás pensando en 5 años, no estás pensando en 10 años. Y es lo mismo, o sea, es porque es una decisión importante, porque si tú, tomando otra vez el tema del ejemplo del ejercicio, ¿no? Oye, no, es que ahorita me siento bien, entonces no hago ejercicio, pero no, estoy súper bien de energía. Sí, pero tienes 40, 50 años. ¿Qué va a suceder cuando tengas 60 años? Sí, claro. No estás pensando a 10 años. Sí, claro. Entonces, lo que hagas ahorita se va a reflejar en el resultado que vas a tener en 10 años. Y eso aplica para todo, para el negocio, para las ventas, para los clientes, para todo. Entonces, es tu visión a largo plazo. 2, es otra estrategia es tener los indicadores, que es lo primero que dijiste, o sea, la meta e indicadores para esas metas. Correcto. Y yo pienso que una de las principales para dejar de procrastinar y multiplicar resultados es tener los indicadores por área, pero delegar. Porque muchas veces el dueño de negocio o el CEO procrastina porque no tiene la información, porque no tiene la energía, porque no tiene el tiempo y tiene 3,000 cosas que hacer y pues hace 3 o 4 en lugar de decir, oye, el de recursos humanos, pues tú estás a cargo de estas 5 y dale, el de calidad, tú tienes cargo de estas 5 y dale. Y yo pienso que el dejar de procrastinar también tiene que ver con soltar el control, ¿no? Correcto. Porque oye, yo traigo el control de todo, pero el control de todo no traes el control de nada. Y el control de todo a veces es un puño de tokens para hacer las transferencias. Y yo, güey, ¿qué es eso, güey? Parece un llavero, parece una piñata eso, güey. Pero no son los tokens porque ya llegó el momento de ponerme a hacer los pagos. ¿Cuáles pagos, güey? Claro. Si tienes que ponerte a reclutar y a vender, miran los indicadores, güey. Sí, claro. Y entonces yo pienso que eso es fundamental, ¿no? O sea, si tú quieres tomar el control de tu empresa, tienes que soltar el control. Sí. O sea, tienes que soltar las áreas y realmente enfocarte en las decisiones que tú debes de tomar y contratar gente, que yo pienso que es una estrategia muy poderosa, que realmente tome las decisiones con base a números, con base a experiencias, que sea lo mejor para el área. Yo pienso que es una estrategia muy poderosa, ¿no? O sea, cuando nosotros ayudamos a las empresas, sí. A ver, ese es el pastel. Pues vamos a repartir el pastel. No, ¿cómo? Claro. Repártelo y dales el control sin dejar de medir, ¿verdad? Claro. Y ahí hace todo el sentido el tema de tener la meta muy clara hacia adelante. Porque cuando un dueño no quiere soltar el control, es porque si lo suelta, y esto es una realidad, o sea, me toca a ver, suelta ventas, suelta los clientes, suelta todo lo que traes. ¿Sabes cuál es la pregunta? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Sí, claro. O sea, yo, como que ¿qué me toca hacer a mí? Y yo digo, el tema aquí es que lo que te toca hacer a ti ahora es empezar a sistematizar el negocio para hacerlo crecer de aquí a 10 años. Claro. Que es como el otro día que estaba viendo, bueno, esto ya salió hace tiempo, pero es Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, bueno, y el dueño de Amazon. Él dice, toda su agenda del día de hoy está enfocada en todo lo que va a facturar Amazon dentro de 10 años. Dice, o sea, lo que va a facturar Amazon del 2025 al 2034, o sea, los siguientes 9 años, lo están viendo otras personas. No lo está viendo él. Él sí, claro. Está viendo lo del 2035. Claro. Entonces, pues eso es lo que tiene que hacer el dueño y el CEO. Claro. Enfocarse en eso. Sí. Y fíjate que yo pienso que otra de las estrategias es el tener una cultura en la empresa de recompensar. Correcto. Por acción, ¿no? O sea, oye, si accionas te pago, si accionas te pago, si accionas te pago, si accionas te pago. Correcto. Porque eso hace que, pues, busques
game changers, o sea, gente que realmente sean agentes de cambio, que yo pienso que esa es otra estrategia, traer agentes de cambio que tú digas, oye, tengo que arrear a esta gente, ¿no? Claro. Digo, tengo que no arrear, tengo que controlar a esta gente porque me quiere salir del huacal. Claro. Y dos, pagarles por cambio y por resultados y eso hace que la procrastinación, ¿cómo se dice? Procrastinación Sí. ya no sea tan fuerte, ¿no? Porque Sí. tú le estás poniendo aceite y échale, pero tienes que traer caballos que realmente estén acostumbrados a correr y que estén acostumbrados, porque si tienes los mismos pasguatos desde hace 15 años, va a ser muy difícil que tomen acción porque siempre están esperando que el dueño lo haga. O sea, tienes que traer o sangre nueva y soltarles el control sin dejar de medir, sin dejar de tener sus indicadores y pagarles por eso, ¿no? Y todo el tiempo estar enfocados en hacer que las decisiones sean rentables, porque muchas veces, hay veces que está ganando una persona tanto dinero y lo que está haciendo no produce tanto, pero luego entran ahí en la disyuntiva de decir, no, es que, pues sí, pero el tema aquí es que si le pago menos o lo pongo a hacer más, se va a ir, que se vaya y traes esa sangre nueva, porque tal vez, esa es otra, tal vez el hecho de que tú estés procrastinando como dueño es que tengas a gente que te esté colaborando a tener esa procrastinación y es un freno, entonces no vas ni para adelante ni para atrás. Esas mismas personas son las que te están frenando y el ambiente que tienes alrededor que tiene que ver mucho con las personas y esa cultura que tú estás permitiendo, al final de cuentas eres tú estás permitiendo, pues está haciendo que se crea ahí un ecosistema de procrastinación constante donde pues lo único que sucede es lo mismo todos los días. Claro. Yo pienso que lo fundamental es traes gente que sean agentes de cambio. Claro. Y les pagas porque funciona a lo que den producen resultados y hagan los cambios. Claro, ¿no? claro. Y eso es poderoso, güey. Es doloroso, pero es poderoso al mismo tiempo. Sí, correcto. Ahora, yo creo que algo importante es entender que el tiempo impacta la rentabilidad, ¿no? O sea, hay gente que toma una decisión en 2 años, en año y medio, y está bien en algunos casos. Sin embargo, tú tienes que entender que cuando tienes gente trabajando a tu cargo, cuando tienes, pues, tiempo, porque el tiempo es lo más valioso y lo que no puede regresar. Entre más rápido hagas el cambio, más rápido vas a obtener un resultado. Tú me hablas el otro día de la Coca-Cola. Sí. Que me decía Ramiro, me dice, es que dejé de tomar Coca-Cola. Me dice, me siento desinflamado, me siento con más energía, me siento... Pero fue un cambio que te tomó mucho tiempo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando acortas y dices, no, pues en una semana lo voy a dejar o en semana y media? Porque es una decisión, ¿no? Sí. O sea, es una decisión. Entonces, yo pienso que tenemos que buscar la forma y como dueños tenemos que buscar la forma de estar adaptándonos y estar haciendo cambios rápidos. Totalmente. Para probar y ver si lo que estamos haciendo tiene un resultado, pero siempre orientado a, ok, es en el menor tiempo posible, pero el mejor resultado posible, ¿verdad? Sí. Ahora, una de las principales herramientas para poder implementar esto, y es lo que yo todo el tiempo estoy con los dueños y con los vendedores y con todos los equipos de trabajo, es que sepan exactamente qué están haciendo todo el tiempo. Porque yo de repente veo a gente, no, llego a una empresa y digo, oye, ¿qué está haciendo este cuate? Y no, pues no sé. No hay un métrico, o sea, no hay. Y probablemente a lo mejor la persona es buena, pero si no sabes ni siquiera qué está haciendo, pero es un reflejo, porque luego yo veo y empiezo a hacerle preguntas al dueño, y digo, oye, a ver, ¿y tú qué estás haciendo ahorita? Tal, y empieza a hablar de un montón de cosas que yo digo, este cuate está procrastinando nivel Dios. Pero fíjate y el tema es por no tener una agenda hora por hora de qué estás haciendo, porque si no te das cuenta de ese nivel, es muy complejo sacar la cabeza del agua y ver para dónde voy, porque ya para cuando acuerdas ya pasó una semana. Sí, claro. Un mes. O sea, pagando sueldos y Sí, sin claro. tener resultados. Fíjate que venía en el elevador aquí del edificio y venía un dueño de una constructora y le venía diciendo a sus hijos, me dice, le pregunto a sus hijos, oye, ¿y a qué se dedica el arquitecto ese que está ahí? Hacerse pendejo. Y yo,
Empecé a reír. Le saqué el número para hablar con él. Le dije, ¿por qué tienes que ser ese pendejo? O sea, me dio mucha risa porque le preguntan a las hijas sobre un arquitecto y le dice, ¿qué hace? No, pues nomás se hace pendejo. O sea, y lo triste... Son conscientes y todavía se ríen del problema. Lo triste del asunto es tenerlo ahí y no... Sí, claro. Porque es una procrastinación, ¿no? O sea, estás postergando una decisión que sabes que la persona no está haciendo, que no está dando resultados, que no... Y ahí lo tienes y te da risa y esas son las clases de decisiones que matan el negocio. Eso, y eso es un reflejo muy evidente y muy inconsciente y muy específico de cómo no hay una meta. Porque, por ejemplo, puedo irme muy rápido hasta la cocina. Oye, ¿cuánto gana ese güey que se está haciendo, güey? Pendejo. No, pendejo. 20,000 pesos. A lo mejor el dueño dice, 20,000 pesos. Pues a lo mejor el dueño dice, pues no me duele pagar 20,000 pesos. Pero el tema aquí es, ¿qué sucedería si esos 20,000 pesos que de sueldo se hace un proyecto para poder generar más prospectos e implementar tú una campaña de marketing para poder vender un 30% más porque se puede? Sí, claro. Y el tema aquí es, no, pero no importa. ¿Por qué? Porque no hay una meta. Entonces, haz de cuenta que ya llegó. O sea, él como no tiene una meta, y si está vendiendo 5, 7, 10 millones de pesos o 500,000 pesos, y no le importan ese tipo de cosas, es porque ya llegó a la meta, y ese es el primer punto. Es como si no hay una meta y no sabes ni para dónde vas, entonces haz de cuenta que ya llegaste. Es correcto. Y yo pienso que hay herramientas que te mantienen el enfoque en el alto valor. O sea, para mí, una de las herramientas del enfoque en alto valor es revisar los estados de resultado. O sea, sistemáticamente estar revisando ingresos, gastos, o sea, ventas, gastos, y que el enfoque de los indicadores esté en la rentabilidad del negocio. Yo pienso que esa es una herramienta súper poderosa, el estar revisando los indicadores financieros principales de la empresa y estar enfocados todos como equipo en esos indicadores. Por ejemplo, el otro día estaba con una empresa, importan cosas, ¿no? Entonces, yo vi al dueño y yo le digo, oye, vimos el estado de resultados del mes y pues bajaron las ventas. Bueno, no se aumentó como quisiéramos y se mantuvo, o sea, estuvo medio estancado el mes. Entonces voy al día siguiente y digo, oye, ¿qué estás haciendo? No, es que está atorado una importación y aquí llevo 6 horas arreglándolo. ¿Cómo, güey? O sea, no se cumplió la meta de venta, los vendedores están quién sabe qué cosa haciendo, güey. Tienes una agenda que cumplir para poder visitar a clientes que tenemos que recuperar porque tienen como 300 clientes por recuperar. Y lo que sucede es que está resolviendo una importación. Entonces, si no refleja el estado de resultados, tu agenda, o sea, o el enfoque que tienes que tener, pues ya, pues, bueno, tiene que llegar uno. Tiene que llegar, por eso llegamos nosotros. A ayudarles. Y llegamos nosotros y digamos que les clarificamos las cosas. Pues es que jalamos las orejas y les mira, decimos, realmente tienes que estar haciendo esto. O sea, si tú te pones a pensar, el alto valor de la empresa es, o sea, ¿cuáles son las herramientas? Pues ventas. O sea, tienes que estar haciendo campañas de marketing y estar revisando, o sea, eso es como una herramienta de alto valor, ¿no? Básico. Otro es el enfoque en las decisiones tomando en cuenta el estado de resultados, ¿verdad? Y eso es, pues, ventas, gastos, o sea, estar revisando gastos. En qué se gastó, dónde, o sea, son herramientas de alto valor. Pienso que una de las también que la mayoría adolece es cuentas por cobrar, ¿no? O sea, es cómo le haces para que cuentas por cobrar esté al puro centavo, ¿no? El otro día que dice, no, es que no hay dinero para la nómina. ¿Y cuánto es la cuenta por cobrar? 3,5 millones. Claro. No, hombre, compadre. Pero son enfoques y son herramientas, claro. Y fíjate, el otro que yo pienso que es parte de las 5 herramientas, los inventarios. O sea, son partes fundamentales. O sea, ahorita hablando otra vez de los 5, para que me lo pongas en un reel, Frank. Los 5 puntos. Uno es el enfoque en el estado de resultados. Si quieres tener herramientas de alto valor en tu negocio, enfócate en acciones del estado de resultados, en ventas, o sea, herramientas que estés verificando ventas todo el tiempo,
gastos, cuentas por cobrar e inventarios. Y el flujo efectivo. Eso te da el flujo de efectivo. O sea, tú quieres aumentar el flujo de efectivo, esas son las 5 actividades que tienes que hacer. Y puedes estar haciendo lo que sea que según tú sea muy productivo. O sea, o según lo que requiera el negocio o un cliente específico. Pero si tienes un problema que es el flujo de efectivo y no estás haciendo todo eso, tu agenda, si dice otra cosa, pues es en el día a día y en el hora por hora nunca vas a poder lograr que exista ese flujo o que exista ese nivel de venta. Y entonces esa falta de claridad de todos esos números hace que quién sabe para dónde estés tirando y quién sabe qué estés haciendo y te orilla a estar procrastinando todo el tiempo. Y yo pienso que lo más importante es cuando tienes las juntas de ritmo que implementas el sistema de comunicación es recursos humanos que esté enfocado en las herramientas de alto valor. ¿Cuáles son las herramientas de alto valor? Ventas, gastos, cuentas por cobrar, inventario. ¿Y cómo el de recursos humanos impacta todo eso? Totalmente. Pues si falta, si hay rotación, si hay ausentismo, impacta todo eso. Entonces tú tienes que tener bien puntualizados para recursos humanos, para calidad, para operaciones, para ventas, para marketing, para costos, cuáles son las prioridades de alto valor. Y probablemente te puedas preguntar, dices tú, ¿cómo una persona de recursos humanos puede contribuir a vender completamente? Y ahorita me acaba de pasar una junta de ritmo, están diciendo todos sus indicadores y dicen, recursos humanos. Dice, no, yo estoy viendo de implementar la herramienta de clima laboral y también estoy viendo un tema de unos uniformes. Y el dueño dice, ¿y el de costos y presupuestos? Necesitamos el de costos y presupuestos porque tienen que salir unas cotizaciones que si no salen para la siguiente semana no vamos a colocar los proyectos que nos está pidiendo el cliente. Entonces no tienes que estar viendo uniformes y no tienes que estar viendo, o sea, sí, pero no como prioridad, sí, pues. Pero no procrastines el hecho de decir, lo que pasa es que no le había dedicado tiempo porque fíjense que no ha llegado tantos candidatos. Tienes que volcar toda tu agenda a hacer que llegue eso, sí, claro. Porque si no llega esa persona, no se cotiza, y si no se cotiza, las personas que están en el equipo se van a tener que no dormir 3 días para poder sacar eso, para poder vender, y eso nos puede tronar 1 o 2 personas. Sí, claro. Entonces, desde todos los puntos del negocio, desde todos lados, es bien importante que todo el mundo esté alineado a la meta de ventas, de aumento en ventas, reducción de gastos, reducción de costos, incremento de utilidad, incremento del crecimiento del negocio y generación de flujo efectivo. Completamente. Yo pienso que es fundamental que tú entiendas que puedes saber la teoría, puedes saber, hayas leído un libro. Me tocó mucha gente, no, ya leí el libro de Rockefeller. Pues me da mucho gusto, ya sé sepas cómo hacerle. Es diferente implementarlo a leerlo. Sí. Entonces, si necesitas ayuda, pues nosotros estamos para servirte. De hecho, tenemos conferencia cada 2 meses. Ahora nos toca el 11 de junio. Aquí en el Sea Express Plus en San Jerónimo. Por favor, vengan, compartan el video con la gente que sabes que les puede ayudar. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fran. Gracias Dave. Ramiro, éxito rotundo, que Dios los bendiga. Comparte el video con la gente y síguenos aquí en nuestras redes. Éxito. Nos vemos a la conferencia 11 de junio. Bye. Bye.